Lo que le ocurrió a Lana Hernández durante las catastróficas inundaciones de Texas de julio de 2025, te conmocionará profundamente. Lana, una devota madre de 3 hijos. Lo perdió todo cuando las inundaciones arrasaron su pueblo natal, Cedar Creek. Pero lo que experimentó en esos últimos momentos antes de perder el conocimiento no fue solo una experiencia cercana a la muerte, sino un encuentro divino. Una revelación del mismo Jesús sobre el significado espiritual detrás de la tormenta, y una advertencia profética de lo que viene después para Estados Unidos. Si estás viendo esto, no te alejes. No descartes lo que estás a punto de escuchar. El testimonio de Lana ya ha conmovido a miles de personas en todo el país. Los líderes de la Iglesia lo consideran uno de los mensajes proféticos más urgentes de nuestro tiempo. Lo que ella vio en esos momentos sagrados entre la vida y la muerte desafiará todo lo que crees saber sobre él. Juicio divino, la misericordia y los días en que vivimos. Antes de empezar, por favor, muestren respeto por lo que Lana sufrió. Quédense hasta el final. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Tu presencia aquí no es casualidad. Dios tiene una razón para traerte a este testimonio hoy. Me llamo Lana Hernández. Soy una madre de 45 años de Cedar Creek, Texas. Durante 23 años, viví en este pequeño pueblo. Allí crié a mis 3 hijos. Allí trabajé como secretaria escolar. Allí pensé que envejecería, viendo a mis nietos jugar en el mismo arroyo que le dio nombre a nuestro pueblo. Nuestra vida era sencilla. Bendecida. Ordinaria, en el sentido más hermoso. Mi esposo Carlos trabaja en la construcción. Nunca tuvimos mucho, según los estándares del mundo. Pero éramos ricos en lo que más importa, la fe, la familia y la comunidad. Todos los domingos, nos encontraban en la tercera banca de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón. He cantado en el coro durante más de una década. Mis hijos, Isabella, de 22 años. Miguel, de 19, y Sofía, de tan solo 16, eran nuestro mundo. Sofía era nuestra bebé. Nuestra luz. Tenía una risa que llenaba cualquier habitación y un corazón tan puro que hacía mejores a todos a su alrededor. Quería ser maestra, como su mamá. Ayudaba a los pequeños con las tareas. Era voluntaria en el banco de alimentos. Nunca faltaba a la misa dominical. Esa niña tenía más fe en su dedo meñique que la mayoría de los adultos en toda su vida. La mañana del 8 de julio de 2025 comenzó como cualquier otro día caluroso y húmedo de verano en el este de Texas. Esperábamos tormentas por la tarde, es normal. Pero al mediodía, el cielo se había tornado de un extraño tono gris que nunca había visto antes. Los informes meteorológicos advertían de tormentas severas. Aún así, ya habíamos tenido nuestras propias inundaciones a lo largo de los años. Cedar Creek se había inundado antes, pero nunca cerca de nuestro vecindario. Vivíamos en la colina. Creíamos que estábamos a salvo. A las 2 de la tarde, empezó a llover, no era una lluvia de verano, sino cortinas de agua que caían del cielo como si se hubieran abierto todos los grifos del cielo. El viento azotaba nuestros robles, haciendo temblar la casa. Carlos llegó temprano del trabajo, empapado hasta los huesos. Nunca había visto algo así en 30 años, dijo. Trajimos a los niños adentro. Encendimos velas cuando se fue la luz y tratamos de mantener la calma. Sofía me ayudó a preparar sándwiches por si se nos iba la nevera, riendo y charlando sobre sus lecturas de verano. Miguel estaba calmando a su novia por mensaje. Isabella llamó desde la universidad para saber cómo estaba. Parecía una pequeña y extraña aventura familiar, algo de lo que nos reiríamos más tarde. Pero la lluvia no paró. Se intensificó. A las 6 las calles eran ríos. A las 8, los vecinos estaban trasladando los autos a zonas más altas. A las 10, el pequeño y tranquilo arroyo que dio nombre a nuestro pueblo se había convertido en un monstruo que se tragaba todo, a su paso. Las sirenas empezaron a sonar alrededor de las 11 de esa noche. A través de las ventanas, podíamos ver las luces intermitentes de los vehículos de rescate, pero parecían estar a 1000 kilómetros de distancia. La radio crepitaba con órdenes de evacuación. Pero los caminos ya habían desaparecido.
Estábamos atrapados, junto con docenas de familias. Carlos intentó arrancar la camioneta. El motor estaba muerto. El agua subía por la entrada, arrastrándose hacia la puerta como si fuera algo vivo. Nos reunimos en el segundo piso, papeles importantes, fotos familiares, lo poco que no podíamos perder. Sofía aferraba su conejito de peluche, el que tenía desde los 3 años. La abracé fuerte, susurrando las antiguas oraciones que me enseñó mi abuela. A medianoche, el agua atravesó nuestra puerta principal. A la 1 de la mañana ya estaba burbujeando a través de las tablas del suelo. El sonido era aterrador, un rugido gorgoteante que parecía venir de las entrañas de la tierra. Esto no era solo lluvia. Era algo más. Algo espiritual. Subimos al ático mientras nuestra casa se llenaba de agua. Todo lo que habíamos construido en 23 años, desapareció. Muebles, fotos, reliquias familiares. Todo hundiéndose en esa inundación oscura y fangosa. Pero estábamos juntos. Eso era todo lo que importaba. Íbamos a sobrevivir a esto. Tuvimos que hacerlo. Pero Dios tenía otros planes. A las 3 a.m. lo escuchamos, un trueno que sacudió al mundo. Pero no era un trueno. Era la presa río arriba. Construida en los años 60. No aguantaba la presión. Miles de millones de galones bajaron rugiendo por el valle. Un tsunami de destrucción. Nuestra casa se sacudió como si la estuvieran partiendo en dos. Nos abrazamos. Carlos agarró a Miguel. Isabella se aferró a nosotros. Yo apreté la mano de Sofía con fuerza. Entonces el muro de agua golpeó. Fue como si un tren de carga y un huracán chocaran. Nos sacaron del ático y nos arrojaron a la oscuridad. Los escombros se arremolinaban a nuestro alrededor. Vi mesas, árboles, juguetes, paredes enteras volando como misiles. Nunca olvidaré los ojos de Sofía. No estaban llenos de miedo, sino de paz. Como si ella viera algo que yo no podía ver. Ella articuló: «Te amo, mamá». Entonces la corriente la arrebató de mis brazos. Grité su nombre hasta quedarme sin aliento. Luché contra la corriente con todas mis fuerzas. Pero al agua no le importó. Era demasiado fuerte. Carlos encontró un trozo de nuestro techo. Nos aferramos a él juntos, flotando por lo que solía ser nuestro barrio. Casas, coches, árboles, todo lo que conocíamos estaba siendo destrozado como papel en medio de una tormenta. El agua estaba helada. Antinatural. Violenta. Podía sentir que mi fuerza se iba con cada ola. No sé cuánto tiempo peleamos. Minutos. Horas. El tiempo no significaba nada. Finalmente, mis manos se entumecieron. Mi cuerpo cedió. Mi agarre se desvaneció. Carlos gritó mi nombre mientras el agua me arrastraba hacia abajo. Y entonces, todo se volvió oscuro. Pero la oscuridad no fue el final. Fue el comienzo. De algo que nunca imaginé. Algo sagrado. Algo que cambiaría no solo mi vida, sino todo lo que creía saber sobre esta nación, sobre el sufrimiento, sobre Dios. Porque lo que ocurrió después no fue solo una experiencia cercana a la muerte. Fue una cita divina. Un encuentro santo. Una revelación del mismo Jesucristo sobre lo que realmente significó esta tormenta, y lo que viene a continuación para Estados Unidos. Lo que experimenté en esos momentos bajo el agua desafió todas las leyes naturales que había conocido. La corriente fría y violenta que me arrastraba se volvió cálida, casi envolvente, suave. Como los brazos de alguien que me amaba. El ardor en los pulmones por contener la respiración desapareció, reemplazado por una ligereza que nunca había conocido. Ya no luchaba. Estaba flotando. Suspendido, no en el agua, sino en algo que parecía luz líquida. Lo primero que noté fue el silencio. No la ausencia de sonido, sino una paz tan profunda que me envolvió el alma como una manta. Atrás quedaron los rugidos del agua, el estruendo de los escombros, los gritos lejanos de la gente que luchaba por sobrevivir. En su lugar, una armonía llenó la atmósfera.
tan hermosa que hizo que mi corazón llorara de alegría. Entonces entendí, ya no estaba en Cedar Creek. Yo estaba en otro lugar. En algún lugar sagrado. Entonces vi la luz. No era tan intensa como las bombillas fluorescentes de la escuela donde enseñaba, ni era el resplandor dorado del amanecer sobre las llanuras de Texas. Era una luz viva, que latía con amor y profundo reconocimiento, como si me conociera de toda la vida, y hubiera esperado este momento. Me atrajo hacia adelante, no con fuerza, sino con una invitación irresistible que llegó a lo profundo de mi espíritu. Mientras me movía hacia esa presencia radiante, una figura comenzó a tomar forma dentro de la luz. Y supe al instante quién era. No era el Jesús de las pinturas ni de la Biblia infantil de Sofía. Este era Jesús, más real, más vivo, más presente que cualquier otra cosa que hubiera conocido en la tierra. Sus ojos cargaban con el peso de la eternidad, pero cuando me miró, sentí que yo era la única alma que le había importado. Esperanza, dijo. Su voz no entró por mis oídos, resonó dentro de mi alma. Has sido traído aquí con un propósito. Lo que verás y oirás debe ser compartido con mi pueblo. La tormenta que ha azotado su tierra no es simplemente resultado de fenómenos meteorológicos o desastres naturales. Es una señal, una advertencia. Un llamado al arrepentimiento para una nación que ha olvidado a su Dios. Quería hablar. Quería preguntar por Sofía, por Carlos, si mi familia estaba a salvo. Pero no salieron las palabras. En cambio, me sentí abrumada, consumida, por su presencia, por el amor que irradiaba de él como el calor de un fuego. Este no era el Jesús distante y formal al que le había orado en la iglesia. Este era mi Salvador. Mi Señor. Me hablaba como un padre a su amada hija. Mira, Lana, dijo suavemente, extendiendo su mano más allá de la luz. Mira lo que tus ojos nunca han visto. Comprende lo que tu corazón siempre ha sabido, pero a tu mente le ha costado aceptar. La visión cambió. De repente, estaba viendo Texas desde arriba, pero no a través de ojos humanos. Pude ver el reino espiritual, entrelazado con nuestro mundo físico. Vi la guerra invisible que se desataba en las almas de hombres y mujeres de todo nuestro estado y nación. Sombras oscuras se movían por ciudades y pueblos, susurrando mentiras a los oídos de los líderes y guiando decisiones que afectarían a millones de personas. Pero también vi guerreros de luz, ángeles. Vigilando las iglesias donde se reunían los verdaderos creyentes, protegiendo a las familias que todavía honraban a Dios, bendiciendo las manos de quienes servían a los pobres y olvidados. El contraste era abrumador, marcado, hermoso y aterrador. Esta tormenta, explicó Jesús con una voz cargada de tristeza y autoridad, es el resultado de las decisiones de un pueblo que le ha dado la espalda a la justicia. Vuestra nación ha elegido el orgullo en lugar de la humildad, el placer en lugar de la pureza, la autoadoración en lugar de la adoración al Altísimo. Los cimientos mismos del orden moral se han tambaleado. Y ahora la tierra misma responde a la corrupción espiritual. Me mostró escenas de todo Estados Unidos. Políticos que hacen acuerdos secretos para beneficio personal, traicionando a su pueblo. Pastores predicando prosperidad mientras sus congregaciones sufrían en silencio. Familias destrozadas por la adicción, el egoísmo y la búsqueda insaciable de riqueza material. Niños que crecen sin padres. Sin guía. Sin esperanza. Entonces Jesús habló de nuevo. Pero esta tormenta no es un castigo. Es misericordia. Un llamado de atención para un pueblo dormido. Una oportunidad, antes de que sea demasiado tarde, para que los corazones regresen a su Creador. Muchos solo verán destrucción. Pero quienes tengan ojos espirituales reconocerán la mano de Dios, actuando para salvar a una nación de sí misma. Y entonces, la vi. La visión cambió y mi corazón casi estalló de alegría. Allí, en un jardín más radiante que cualquier lugar de la tierra, estaba mi Sofía. Brillaba con la misma luz que rodeaba a Jesús. Estaba radiante, inconfundiblemente mi hija, su sonrisa era más brillante de lo que recordaba. Sus ojos brillaban con una felicidad que no se veía afectada por la tristeza terrenal. Mamá, dijo ella, y su voz era como música tejida desde el mismo cielo. Estoy a salvo. Estoy en casa.
No me llores. Porque donde estoy ahora, es más hermoso que cualquier cosa que hayamos soñado juntos. Quería correr hacia ella. Abrazarla. No soltarla jamás. Pero Jesús puso su mano suavemente sobre mi hombro. Y supe que no era mi momento. Aún tenía trabajo por hacer. Un mensaje que entregar. Un propósito que cumplir. Sofía se acercó más. Su rostro radiante de amor divino. Dile a papá, a Miguel y a Isabella que los estoy esperando, pero aún no. Dios tiene un trabajo para ellos, igual que tiene un trabajo para ti, mamá. La tormenta se llevó mi cuerpo, pero entregó mi alma al lugar más hermoso que existe. Se acercó a mí. No podía sentir su piel, pero su amor me inundó como la luz del sol, cálido, puro, eterno. Y dile a todo el que quiera escuchar, dijo suavemente, que Dios no está enojado con su pueblo. Está desconsolado por ellos. Llora cuando lloran. Sufre cuando sufren. Pero se regocija, oh. Como se regocija, cuando un solo corazón se vuelve a él. Entonces Jesús habló de nuevo, y sus palabras tronaron con peso eterno. El mensaje que traerás a mi pueblo es este. Estoy llamando a un gran despertar en la tierra. No solo avivamientos emocionales o un entusiasmo religioso efímero, sino una transformación de corazones y mentes. La tormenta ha despojado a mi pueblo de sus falsas seguridades. Ahora deben elegir. Reconstruir sobre la roca sólida de la fe o seguir construyendo sobre las arenas movedizas de la sabiduría mundana. Vi familias en todo Texas y más allá. Personas que lo habían perdido todo, pero estaban descubriendo que su verdadero tesoro nunca había estado en sus posesiones. Vi a vecinos ayudándose entre sí. Desconocidos abriendo sus hogares. Comunidades surgiendo con una unidad que no habían conocido en décadas. Pero también vi corazones que permanecieron duros. La gente culpa a Dios por sus pérdidas, en lugar de reconocer su misericordia en su supervivencia. Líderes que usarían la tragedia para obtener poder, no arrepentimiento. Iglesias que consolarían, pero no confrontarían el pecado. Por eso es necesario que hables, dijo Jesús. Sus ojos, ardían con fuego sagrado, se fijaron en los míos. La ventana de oportunidad se está reduciendo. Los corazones que hoy son blandos, pueden endurecerse mañana. El mismo sol que derrite la cera, también endurece la arcilla. Mi pueblo debe elegir ahora a quién servirá. La visión empezó a desvanecerse. Sentí que me arrastraban de vuelta al mundo físico. Pero antes de dejar ese lugar sagrado, Jesús me dio una última palabra. Un mensaje que resonará en mi corazón hasta mi último aliento. Dile que vendré pronto. Pero no como el gentil maestro que caminó entre ellos hace 2000 años. Yo vengo como el juez justo. ¿Quién separará el trigo de la paja? Las ovejas de las cabras. Los fieles, de los infieles. Aquellos que presten atención a esta advertencia y se vuelvan a mí con todo su corazón encontrarán misericordia. Aquellos que continúan en rebelión enfrentarán la medida plena de la justicia divina. La luz empezó a desvanecerse. Y sentí que las frías aguas de la inundación regresaban a mi conciencia como un maremoto. Pero ya no tenía miedo. Había visto la eternidad. Había hablado con mi Salvador. Había abrazado a mi hija, una última vez. Pase lo que pase después, esto lo sabía. Dios estaba en control. Sus propósitos se cumplirían. Y su amor triunfaría. Final y eternamente, sobre toda sombra de oscuridad. Lo siguiente que recuerdo fue toser agua turbia en la orilla del río, 3 metros río abajo de donde una vez estuvo nuestra casa. Un trabajador de rescate estaba realizando RCP, devolviéndole la vida a mis pulmones con compresiones constantes y determinadas. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Podía oír helicópteros dando vueltas sobre mi cabeza, con sus reflectores atravesando la niebla de la mañana. Pero no me concentré en el caos ni en la devastación. Mi mente todavía estaba atrapada en lo que había experimentado bajo el agua. El encuentro con Jesús se sintió más real que el suelo fangoso debajo de mi cuerpo. Más vívido que los rostros ansiosos de los servicios de emergencia que tomaban mi pulso. Un paramédico se inclinó y me iluminó los ojos con una linterna.
Señora, ¿puede decirme su nombre? ¿Sabe dónde está? Lana, susurré, con la voz quebrada por toda el agua que había tragado. Estoy en Cedar Creek, pero he estado en otros lugares. He estado con Jesús. El paramédico intercambió miradas con su compañero. Probablemente habían escuchado palabras similares antes. Palabras de personas afectadas por un trauma o afectadas por una experiencia cercana a la muerte. Pero sabía que lo que había visto era diferente. Esto no fue una alucinación. No fue falta de oxígeno. Fue un encuentro divino que marcó mi alma para siempre. Mientras me subían a la ambulancia, lo único que podía pensar era en mi familia. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Habían encontrado a Miguel? ¿Qué pasa con Isabella? Las preguntas brotaron de mí como un torrente propio. Pero las respuestas siempre eran las mismas. Todavía estaban buscando. Todavía tengo esperanza. Todavía estamos trabajando para contabilizar a todas las personas atrapadas en el desastre. El hospital improvisado dentro del gimnasio de la escuela secundaria era un caos. Había catres alineados en el suelo, cada uno lleno de sobrevivientes en diversos estados de shock y heridas. Las familias gritaban nombres, buscando desesperadamente a sus desaparecidos. El aire estaba cargado de olor a barro, sudor y desinfectante. Me quedé en silencio acostado en mi catre asignado, mirando fijamente las placas del techo, tratando de reconstruir todo. La visión de Jesús. La advertencia sobre Estados Unidos. La imagen de Sofía, segura y radiante en el paraíso. ¿Cómo podría yo compartir algo así? ¿Quién me creería? ¿Y cómo podría hablar de la muerte de mi hija, cuando mi propio corazón estaba destrozado? Pasaron horas antes de que Carlos me encontrara. Cuando lo vi caminando por el gimnasio. Con la ropa rota y embarrada y el rostro demacrado por el cansancio, me derrumbé en sollozos. Él corrió a mi lado. Nos abrazamos sin hablar durante lo que pareció una eternidad. A veces el dolor es demasiado profundo para expresarlo con palabras. Todo lo que puedes hacer es aferrarte a alguien que conoce ese dolor. Miguel, susurré finalmente en su hombro. Está vivo, respondió Carlos con voz temblorosa. Lo encontraron en un árbol, 3 kilómetros al sur. Un brazo roto y algunos cortes. Pero está bien. ¿Y Sofía? El silencio que siguió, lo dijo todo. Carlos se apartó, con los ojos rojos por las lágrimas. Lo había estado conteniendo. La encontraron esta mañana, Lana, dijo suavemente. Ella se ha ido. Aunque la había visto en el jardín celestial, aunque Jesús me había mostrado que estaba a salvo, escuchar esas palabras en voz alta me hizo sentir como si me aplastaran bajo el peso del dolor. La madre en mí quería gritar. Maldecir los cielos. Enfurecerse ante la injusticia. Pero la parte de mí que había tocado la eternidad, conocía una verdad más profunda. No se ha ido, susurré, agarrando las manos de Carlos. La vi. La vi con Jesús. Está a salvo, mi amor. Está en casa. Carlos me miró, dividido entre la esperanza y la incredulidad. Su mente práctica quería dudar. Pero algo en mis ojos lo calmó. Me conocía desde hacía 25 años. Y él podía decir que esto no era una ilusión. En los días siguientes, mientras Cedar Creek comenzaba a recuperarse lentamente, sentí un fuego creciendo dentro de mí. Tenía que hablar. Tenía que compartir lo que había visto. Al principio, fue con otros sobrevivientes, personas en refugios que lo habían perdido todo. La señora Henderson, nuestra vecina mayor, escuchó en silencio mientras le contaba sobre la visión, sobre la batalla espiritual que había visto azotar nuestra nación. Lo he sentido, dijo suavemente. Algo ha cambiado. La gente está más enojada. Más dividida. Más fría. Un padre joven llamado David rompió a llorar cuando le conté el mensaje de Sofía. Mi hijo preguntó si Dios nos estaba castigando, dijo, conteniendo las lágrimas. Pero me has ayudado a ver que el corazón de Dios también se rompe por nosotros. Eso lo cambia todo. La noticia de mi testimonio comenzó a difundirse.
El pastor Williams de la Iglesia Metodista vino a visitarnos, junto con el padre Martínez del Sagrado Corazón. Se sentaron conmigo y escucharon atentamente mientras les contaba cada detalle. Cuando terminé, el pastor Williams habló. Lana, creo que Dios te ha dado una palabra profética. No solo para Cedar Creek. No solo para Texas. Esto es para toda la nación. El padre Martínez asintió solemnemente. La Iglesia necesita escuchar esto. El juicio y la misericordia a menudo van de la mano. Esta tormenta fue más que un simple fenómeno meteorológico. Fue una llamada de atención. Una semana después, me invitaron a hablar en un servicio de oración conjunto por las víctimas de las inundaciones. El santuario estaba lleno. De cualquier denominación. De cualquier trasfondo. Mientras estaba en el podio, mirando cientos de rostros marcados por el dolor y en busca de esperanza, sentí esa misma presencia divina debajo del agua. Quiero contarte, comencé con voz temblorosa. Sobre la última vez que vi a mi hija. No en nuestro ático, sino en la presencia del mismo Jesús. Silencio. Se podían oír las lágrimas caer. Los corazones se estaban rompiendo. Y sanando al mismo tiempo. Compartí la visión. La advertencia. La esperanza. Vi cómo cambiaban vidas mientras hablaba. Pero no todos estaban preparados. Algunos me despidieron. Algunos se burlaron. Algunos me acusaron de difundir falsas esperanzas. La crítica dolió. Pero recordé las palabras de Jesús. El mismo sol que derrite la cera, endurece la arcilla. Mi trabajo no era persuadir a todos los corazones. Era para decir la verdad. Las invitaciones llegaron de todo el estado. Iglesias. Ayuntamientos. Incluso los líderes gubernamentales querían escuchar. Cada vez que compartí, sentí que el peso se hacía más pesado. Esta ya no era solo mi historia. Fue un mandato divino. El mensaje de Dios siempre fue el mismo. Su corazón se rompe por su pueblo. Pero Él no los obligará a elegirlo. La tormenta había arrastrado lo falso. Ahora venía la elección. ¿Sobre qué base reconstruiríamos? En Houston, un hombre de negocios vino a mí con lágrimas corriendo por su rostro. He vivido para el éxito. Para el dinero. Para mí. Pero esta noche me di cuenta que me he estado ahogando espiritualmente. En una reunión de jóvenes, una adolescente, de aproximadamente la edad de Sofía, me tomó las manos. He estado enojado con Dios por todo lo malo que hay en el mundo. Pero me ayudaste a ver, Él no es el problema. Él es la respuesta. Fue entonces cuando lo supe. El mensaje se estaba difundiendo exactamente como Jesús lo pretendía. Los corazones se estaban ablandando. Los ojos se estaban abriendo. Las almas se estaban despertando. Pero la ventana se estaba cerrando. Jesús me había dicho que habría un breve tiempo de misericordia. Y ahora, ese tiempo se estaba acortando. Algunos corazones se abrieron, otros se endurecieron. El contraste se estaba acentuando, luz versus oscuridad. Y Estados Unidos se encontraba en una encrucijada. Mientras me preparaba para una conferencia estatal de líderes de la Iglesia, sentí la eternidad presionando contra mi pecho. No se trataba solo de salvación personal. Se trataba del alma de una nación. ¿Volveríamos atrás? ¿O seguiríamos marchando hacia la ruina espiritual? La visión ardía en mí. La tormenta fue una advertencia. El despertar fue la respuesta. Y la eternidad pendía de un hilo. Guión bajo 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 vi. Gracias por acompañarnos hasta el final de este testimonio. Si todavía estás aquí, significa que algo tocó tu espíritu profundamente. Ahora te invitamos a dar un pequeño paso que podría cambiarlo todo. Deja un comentario con tu ciudad o país, queremos orar por tu tierra. Suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones.
Cada día compartimos mensajes, visiones y verdades para preparar tu corazón para lo que viene. Y sobre todo, comparte este vídeo con 3 personas que quieras. Un amigo. Un miembro de la familia. Alguien que necesita esperanza. Porque un simple clic puede sacar a alguien de la desesperación y llevarlos directamente a los brazos de Dios. Que el Señor te bendiga. Que su Espíritu te guíe. Y que su misericordia te lleve a casa.